Bienvenidos al taller de oratoria remota presencial, a esta loca evolución de lo presencial a lo remoto. Vamos a seguir trabajando, vamos hasta las 12:30, creo que en todo el país tenemos el mismo horario, así que vamos a trabajar durante 1 horita y media con la misma metodología que el miércoles pasado. El objetivo debería ser hacer una lección dialogada para poder utilizar la interacción como herramienta de intercambio, pero somos muchísimos. Así que Luca nos va a ayudar con ese Padlet y yo les voy respondiendo con el retorno algunas de esas cientos de preguntas y consultas que van llegando. Primer punto, bienvenidos. Segundo punto, gracias de vuelta por estar y nos organizamos de esa manera. En tercer lugar, les quiero decir muchísimas gracias por los comentarios y los saludos en las redes, sobre todo en LinkedIn, que es la red laboral que yo más uso. Yo en un momento puse en uno de los posteos, es para un docente un honor tener 500 alumnos o discentes, ¿no es cierto? Realmente es altamente satisfactorio. Patricia, Hernán, Estela, Mariano, me han puesto comentarios increíbles, así que les quiero agradecer muchísimo. Ojalá podamos continuar con el intercambio. Yo voy a intentar hacer todo lo posible para que este encuentro también sea productivo y en lo posible entretenido, que ese es el objetivo inicial. No importa si es lindo, importa si es productivo, si tiene herramientas aplicables para el trabajo de ustedes en el día a día. Y hoy tal vez es un encuentro un poco especial. Ahora les voy a contar qué es lo que vamos a trabajar, porque si hay muchos docentes, en realidad sé que hay muchos docentes primarios, secundarios, universitarios, y si hay funcionarios, es decir, que ambos cumplen roles de liderazgo, vamos a tocar algunos puntitos tal vez sensibles en la comunicación. Así que mucha atención para aquellos que cumplan con roles de liderazgo comunicacional, como los docentes, profes, maestros y funcionarios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de 5 o 7 minutos. Vamos a ver los puntos claves que trabajamos el miércoles pasado y después nos vamos a meter en 2 temas. Posiblemente, si hay muchas consultas, hagamos solo uno. Vamos a intentar hablar sobre cómo se modifica la estructura de presentación de lo presencial a lo remoto. Y vamos a hablar un poquito ya de cuestiones más blandas, que las vamos a dejar también para el miércoles que viene, como las pausas, las muletillas, los recursos expresivos, qué hacemos con el lenguaje gestual, cómo no debemos transformar un escenario en una cuarta pared. Así que fuimos de la parte más teórica, hoy vamos a hacer teórico un poquito más blando y el miércoles que viene va a quedar para todos los aspectos un poquito más caseros, ¿de acuerdo? Lo mismo, Luca, cada 8, 10, 12 minutos hacemos pequeñas cuñas, escucho el retorno, me hacen dudas, consultas, preguntas, adelante. Bueno, vamos a empezar. Repasamos conceptos del primer encuentro. Si la comunicación, si todo cambió, ¿cómo no iba a cambiar la comunicación? Cambió el trabajo, cambió la forma de hacer cumpleaños, cambió la forma de juntarnos, cambió la forma de vernos con una pareja si no estábamos conviviendo. ¿Cómo no iba a cambiar la comunicación? Se hizo más fría, se hizo más deshumanizada y deshumanizante. Para aquellos que estudiaron comunicación, ¿se acuerdan el libro de Annie Bartoli, Comunicación Organizada, Organización Comunicante? Es más desorganizada y es menos comunicante, es menos cálida, es más larga, más fría y tiene grandes dificultades para obtener feedback, ¿de acuerdo? Y nos invita a planificar más, a organizar más. Hace un tiempo esto era un acompañamiento, hoy necesitamos diseñar la escenografía, la luz, el ángulo, infinidad de cosas que antes no teníamos idea que teníamos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, la comunicación cambió, tenemos que cambiar también nosotros. El diseño y el desarrollo de las clases docentes, de las presentaciones de los funcionarios, de los proyectos de los emprendedores, se presenta de forma diferente. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis que me meto una gotita nomás en educación. Pasar una clase a Zoom no significa generar educación a distancia. Pasar mi clase a un Meet o un Teams no significa que estoy haciendo educación no presencial. La currícula completa debe trabajarse para que el método cambie absolutamente todo. Entonces,
Realmente hay que sentarse a organizar y a trabajar aquellos que son docentes o funcionarios en cómo se comunica de manera diferente. No, agarro el mismo contenido que tenía presencial y lo leo por Zoom. No, eso generalmente no genera efectividad, sobre todo en alumnos de nivel secundario y primario. Universitario también, pero tienen otros recursos. En segundo lugar, la información no es un fin, es un medio. La información que nosotros tenemos acá, acá y acá, casi todo está en Google. Casi todo está en YouTube. Hay un ingeniero norteamericano que escribió un libro, es ingeniero ex Google, parece una broma, si lo googlean no lo van a encontrar, vayan por otro buscador, que se llama ¿Cuán estúpidos nos está haciendo Google? ¿Cuán estúpidos nos está haciendo Google? Y este ingeniero plantea varias cuestiones que para nosotros tienen muchísimo interés, y es que las personas estamos perdiendo la capacidad investigativa. Es decir, ¿y de qué se trata esto? Google o YouTube, y no logramos ese poder de comparación, de búsqueda, de ver dos bibliografías, ¿no? Nos pasa con nuestros hijos, sobre todo los adolescentes, que el docente pide algo y el adolescente va, copia, pega. Bueno, la información está al alcance de todos. Entonces, yo orador, yo docente, yo instructor, ¿tengo que dar información o tengo que lograr dar herramientas, soluciones, tips, consejos, un kit para que la persona encuentre soluciones? Ahí está, en el rediseño del proceso educativo, del proceso formativo o del discurso de la presentación. En tercer lugar, lo vemos superficialmente, la función del comunicador está cambiando. Hasta antes del periodo de la globalización, vamos a hablar hasta antes del 80-82, donde las computadoras, donde el acceso a la información empezó a estar más allá de los expertos. ¿Quién tenía la información? Era el poderoso, era la persona que podía expresar una idea. Por poder me refiero a la posibilidad de comunicar algo, ¿de acuerdo? Es decir, que el cirujano que sabía era el cirujano que lograba ir al Congreso con los expertos cirujanos para. Hoy la información está al alcance de todos. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo simplemente transmitir información. Hoy un buen orador es un moderador, es un interactuador, es un buen escuchador, es un buen curador de contenidos. Y hoy el buen orador es un, atentos con la palabra, influencer que hace participar, recomienda, se renueva, consulta, participa. Hoy el docente no solamente enseña. En educación de niños, en pedagogía, se habla del docente o maestro, el que tiene una expertise, una maestría y distribuye información, ¿no es cierto? Fíjense que las antiguas escuelas decían que si el chico se movía no podía aprender, entonces tenía que estar durito en un pupitre, en un escritorio. Hoy los especialistas en neurobiología dicen que el chico tiene que moverse, comer, tomar, girar con la silla, interactuar. Ha cambiado muchísimo la función del comunicador. Ha cambiado muchísimo en el nivel secundario. Cuando un chico de 13, 14 años con acceso a Internet, porque en muchas partes del país o del continente no hay acceso a Internet, tiene la misma información que tiene el docente. Entonces, el orador ya no solo es un distribuidor de contenidos que ilumina, docente, maestro, alumnos, a, sin, lumen, luz. Mi función es iluminarnos. La iluminación pasa no solo por la distribución de contenidos. Por eso es tan importante entender que la comunicación del orador tiene que empezar mucho antes del aula, del encuentro, de la presentación. Y esto sobre todo para funcionarios. Yo tengo la suerte de trabajar con muchísimos funcionarios. Y el funcionario tiene una gran dificultad que es la agenda. ¿Cómo hace para 2, 3 presentaciones en un día, 5, 6, 10 presentaciones en una semana? Un diseño de una plataforma discursiva, una estructura de presentación, una contextualización de esa plataforma discursiva. Todo comienza en la planificación y que el orador entienda que en primer lugar no se planifica fracasar, se fracasa por no planificar. Y en segundo lugar, mi función como comunicador no es cascadear datos, no es tirar información, es mucho más profunda. En cuarto lugar, monologar no es el mejor método. Esto terminó en la década del 90, en la década del 80, el diálogo, el a través de, mono, uno, día, no significa di, no significa dos, esto se llama falsa etimología,
Di en latín es dos, dia es a través de. El diálogo es un intercambio hablado. Por eso los grandes oradores logran con auditorios reducidos hablar con el público y con auditorios masivos o numerosos compartir con el público. La mirada, el asentimiento, los 5 indicadores de atención, asentimiento, sonrisa, mirada, predisposición corporal, participación o coparticipación, es lo que al comunicador le permite confirmar que las cosas están saliendo bien. Pero si mi objetivo es una lanza informativa monologada, vamos a lograr un monólogo, que es lo que no quiere el público, más información. Quiere soluciones, quiere tips, quiere recetas, quiere experiencias o quiere participar, quiere ser parte del acto de presentación. Lo mismo sucede en política, quiere formar parte del acto electoral, del acto civil, ¿de acuerdo? En quinto lugar, hacer un PPT es lo mismo que hacer un lienzo sonoro, un falso vivo, ¿no es cierto? Hago un PPT y lo cuento. No, cuidado, cuidado con esto. En algunos ámbitos, leer un PPT, si me permiten, es casi una falta de respeto al tiempo del público. El PPT sirve como guión, como machete legal, como representación de la estructura que anticipé, pero el PPT no es la presentación, que quede claro. Bueno, y en sexto lugar hay algunos puntitos más. La comunicación remota, lo dijimos, es muy diferente a la presencial. Muy importante, lo vamos a trabajar hoy. El adulto no aprende igual que el niño. Son dos cosas muy diferentes. El niño no tiene las barreras que tiene el adulto. El niño no tiene esas predisposiciones o paradigmas, estructuras mentales que sí tenemos los grandulones después de los 25, 28, 30 años. Hoy vamos a profundizar sobre esto. Y por supuesto que el instructor puede elegir, informar, comunicar, expresar. Esto es una decisión anticipada de ustedes, ¿no es cierto? Informar es transmitir información, comunicar es compartir, es poner en común, es una comunión. Este es el verdadero rol del orador, del comunicador, generar una comunión. Bueno, y me interesa mucho, ahí abajo dice la oratoria, no es una habilidad innata para la mayoría de las personas, es una habilidad que se va ganando, es una competencia que se va generando, que se va practicando, que se va desarrollando. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos una síntesis de 8-10 minutos. Luca, vas preparando algunas preguntas. Ahora lo que vamos a hacer, y acá sí quiero que se vuelquen a todas las preguntas y dudas, yo les voy a dar un tiempo para poder responder a las preguntas comunes. Vamos a profundizar un poquito sobre la glosofobia. Hice una pequeña descripción, que es el miedo oratorio, esa ansiedad, esa angustia, esa tensión que tenemos los oradores cuando hablamos. Les quiero contar una pequeña anécdota. Yo hoy vine aquí al instituto con mi hijo mayor, por dinámica familiar y porque quería conocer el estudio, vine con mi hijo. Entonces, cuando estábamos ingresando por la puerta, vinimos con tiempo para tomar un café, para llegar tranquilos, para planificar como corresponde. Me dice, ¿y no estás nervioso? Un poquito. Me dice, ¿pero cómo un poquito? Sí, la tensión natural. Todos los oradores tenemos miedo, angustia, tensión a la hora de hablar en público. No nacimos para hablar en público. El diseño neurobiológico del ser humano fue hecho para sobrevivir y es antinatural que nos paremos adelante de 40 o 50, 100 personas a hacer una presentación. Por eso el cuerpo nos está avisando, guarda, cuidado. En la antigüedad, les contaba el caso de Lucy, esa homínido que cazaba en la sabana africana, se enfrentaba con un mamífero. Nosotros nos enfrentamos con un auditorio, pero ese auditorio es más poderoso que nosotros, porque nos pone a prueba, porque hay un profesor, porque hay un jefe, porque hay un potencial inversor, porque hay un alumnado que quiere confirmar que tenemos capacidad intelectual para generarles un resultado. Esa es la atención que a nosotros nos dice, atento, sentate a trabajar. Por eso, el miedo oratorio es una respuesta natural del cuerpo a la mente que con un poco de práctica, con metodología y con entrenamiento, en general no desaparece, pero se hace cada vez más chiquito y dura cada vez más tiempo. Entonces, ese terrible dolor de panza y ese insomnio que 3 días antes me agarraba antes de la presentación, se transforma en
un simple malestar estomacal, en una ansiedad por llegar temprano, en la necesidad de hablar con Sol, con Gustavo, con Nico para que todo esté armado y el agua ahí. Eso es preocupación y la preocupación me invita a planificar. Bueno, ¿es normal tener sentimientos de estrés o displacer? ¿Es normal? ¿Es transitorio? ¿Es natural? ¿Es individual? Y es estimulante. ¿Qué significa que es normal? Le pasa a la mayoría de las personas. Lo normal es lo que hacen la mayoría de las personas. ¿Qué significa que es transitorio? Significa que, atento todos, si desaparece en forma descendente, progresivamente descendente, en los primeros 2, 3, 4, 5 minutos de la presentación, va bien, es transitorio, tenía que suceder. Generalmente uno se da cuenta que la presentación va bien cuando mira para atrás y dice, uy, yo hace 10 minutos estaba nervioso y ahora, bueno, la interacción es uno de los elementos que me va a permitir que el miedo oratorio sea transitorio, que vaya adelgazando hasta desaparecer. ¿De acuerdo? En tercer lugar, es natural. No, pero yo quiero combatir con esto. A ver, las personas en el mar se ahogan porque intentan luchar contra una ola. La naturaleza contra el ser humano, gana la naturaleza. No se peleen contra el miedo. Acéptenlo, abrácenlo, denle un lindo beso y díganle, yo voy a trabajar y planificar y voy a usar las conductas de reaseguro que me comentó Marcos o que me mandó por mail para intentar minimizar y que desaparezca en los próximos 100-200 segundos. ¿De acuerdo? Con naturalidad. Recuerden que a mayor disminución de la solemnidad en oratoria, más me tranquilizo. Y nos toca una época muy beneficiosa para la oratoria. En primer lugar, está cambiando. Y si está cambiando, equivocate. Probá. Equivocaste. No hay ningún problema. Hay que errarle, hay que equivocarse. Y en segundo lugar, hay mucho margen para romper paradigmas, porque la mayoría de las personas no sabe hacer un Zoom, un Meet, cómo utilizar la cámara. Entonces, es un muy buen momento para tomar natural la oratoria. No voy a dar ejemplos políticos, pero todos sabemos qué pasa cuando el orador parece robótico, coacheado, ¿no es cierto? Hay que intentar respetar el estilo del hombre y de la mujer. La comunicación es el vehículo de la conducta. ¿Qué significa? Que yo puedo hablar como Marcos, que Sol puede hablar como Sol, que yo puedo no hablar como Juan Carlos, porque Juan Carlos tiene su conducta. Entonces, intenten mantenerse naturales, que si hay algo que adora el público es ver una persona segura y sincera. Segura y sincera. En tercer lugar, el miedo oratorio es individual. ¿Qué significa que es individual? Que lo que le pasa a Sol no le pasa a Marcos, lo que le pasa a Marcos no le pasa a Gustavo, que lo que le pasa a Gustavo no le pasa a Nico. Cada uno tiene diferentes formas de representar ese miedo. Hay un grupo que es el grupo de la serostomía, ¿no es cierto? Es el grupo serostomía, es la sequedad en la boca, entonces parece que tiene arena, ¿no?, en la boca. Hay otro grupo que es el grupo de los nadadores, que parece que en vez de salir a escena, salen de la pileta, están todo transpirados, todo transpirado, empapado, ¿no es cierto? Está el grupo de los palpitantes. Los palpitantes son los que se agarran el corazón y dicen, no lo puedo frenar. No, por suerte no lo podés frenar, ¿no es cierto? Después está el grupo de los oscilantes. Los oscilantes son aquellos que están en el coro y dicen, hola, buenos días, ¿no? Y la voz le grita y le salta y vos decís, yo tengo que hablar así. Respiren, metan hemoglobina en la sangre. Respiren, practiquen y aprendan. Por último, el miedo oratorio es estimulante. Yo no conozco ninguna persona que me diga, Marcos, tengo que hacer una presentación en público, 1000 personas, grupo heterogéneo, muy complicada, traductor múltiple, muy formal, va a venir el presidente de la organización, demás. ¿Vos sabés que me quedo dormido? No, es imposible. Es químicamente imposible porque las glándulas suprarrenales están liberando adrenalina y la adrenalina no te va a hacer dormir, al contrario, te va a aumentar la capacidad auditiva, va a agudizar las pupilas, va a incrementar el caudal de oxígeno, de ninguna manera vas a... Así que aprovecha esa estimulación para transformarla en una atención positiva. ¿Es normal tener miedo oratorio? Es necesario porque es responsabilidad. Cuando vos tenés miedo, el cerebro te está diciendo, sentate a laburar, sentate a laburar, sentate a laburar. Cuando no te sentás a laburar, uno generalmente en el escenario dice cosas incorrectas, pavadas, discordantes o corre riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? Y recuerden que el mundo es muy chico.
El mundo de cada uno de nosotros es muy chico. El mundo de la oratoria es chico. El mundo de la medicina es chico. El mundo de los funcionarios es chico. Y a veces cometer errores, no hay inconvenientes, pero horrores. En oratoria hay veces que no hay una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión. ¿De acuerdo? Va. 10, 12 conductas de reaseguro, rapidito, y vamos, Luca, con algunas consultas. En primer lugar, lo dijimos, es un estado dominable, transitorio y estimulante. En segundo lugar, la seguridad intelectual es la que a mí me da seguridad psicológica. Marcos, y contame, ¿cuál es el combustible que utiliza? Quiero dar el mismo ejemplo. Los cohetes de Elon Musk que son disparados hacia el espacio. Bueno, súper creo que no, común tampoco. En Brasil se usó la halconafta hace muchos años, en la década del 80. No sé, ya empecé con muletillas, corrí la mirada. No, Marcos, ¿cómo se hace una chocotorta? Yo soy un especialista en comer chocotortas. No sé ni cómo van las chocolinas. Hablen de lo que saben. Y si no saben, más vale cerrar la boca y parecer un sonso que abrirla y confirmarlo. Pero hablen de lo que saben o estudien. Estudien. Cuidado con correr el riesgo de y yo me tiro, me apoya el PPT. Cuidado. Son semanas en donde muchos líderes dicen con poco conocimiento. Cuidado, ¿de acuerdo? Vamos, conductas de reaseguro. Concéntrense en el discurso, no en ustedes. La corbata, la camisa, el público va a escuchar un orador, no a ver un actor. Eso va a la calle Corrientes. Concéntrense en el discurso. En cuarto lugar, jerarquicen las ideas con las reglas que algo vimos y hoy vamos a profundizar. Organicen el tema de forma de sintetizar en media cuadra o en 20 segundos el objetivo de la presentación. Esto es un muy buen ejercicio. En media cuadra, estoy llegando a Parque Lezama. El objetivo de la clase número 2 es que se lleven 15, 20 herramientas más y la pasen bien. Y tal vez algo más, pero sorpresa. Intenten sintetizar cuál es el propósito, la razón que justifica que ustedes estén ahí. Si tienen claro 1 o 2 objetivos, los argumentos van a arribar solitos. Si no pueden, graficar en papel, dibujar. Si no pueden, sintetizar en 2 o 3 renglones. O media cuadra no basta para resumir el objeto de la presentación, guarda que tal vez los contenidos no están tan sólidos. ¿De acuerdo? Quinta alternativa. No se tomen tan en serio, bromeen un poco. Nadie se muere hablando en público. El infarto es una vez que terminan, con lo cual no es el motivo, ¿no? Lo digo en broma, bromeen un poquito, jueguen un poco, relajémonos y quítenle solemnidad e importancia a las presentaciones. Son pocas las presentaciones que valen tanto como cree el orador. Quítenle solemnidad, jueguen un poco y si tienen capacidad para generar recursos humorísticos, bienvenido sea. Recuerden que hay 99 maneras de reforzar una idea. Algunos las conocen, la técnica ARA. Argumento, refuerzo, argumento, refuerzo, argumento. La oratoria es un conjunto de técnicas orales, gestuales y procedimentales que tienen por fin optimizar la comunicación pública e interpersonal. Dato, argumento, aburrido, feo, poeta se nace, orador se hace. Poeta se nace, orador se hace. Una cita que con 5 o 6 palabras sintetiza todo un concepto argumental. ¿Qué les quiero decir con esto? Los datos tienen que estar, los refuerzos tienen que estar. El dato es persuasión lógica y le da solidez al discurso. El refuerzo es persuasión emocional y le da calidez, humanidad al discurso. La clave del orador está en saber equilibrar argumentos y refuerzos. En refuerzos, en el capítulo refuerzos, que algo vamos a ver, hay 99 maneras diferentes de reforzar una idea. 98 se aprenden. Hay una que no se aprende. Se nace. El humor. Si sos de esas personas que en un asado es el anfitrión, divierte, cuenta historias, cuenta cuentos, bienvenido el humor. Ahora, si sos el que escucha o el que prepara el asado, o no sos aquella persona que está... ¿Vieron que en los grupos de amigos siempre hay alguien que está acodado en la parrilla? Che, mucho fuego, poco fuego, los choris, dalo... Que va explicando, ¿no? Que te quieres agarrar el tizador y... ¿no? Dárselo en el marote. Bueno, cuidado. Si tu personalidad lleva hacia el refuerzo humorístico, bienvenido sea. Hay pocas cosas tan feas como un orador que intenta hacer humor en una presentación y no funciona. Hay otros refuerzos, otros recursos gráficos.
Bueno, bromear un poquito, bromear un poquito. Conocer y respetar al auditorio. Conductas de reaseguro para disminuir el miedo oratorio. Conocer y respetar al público significa, en primer lugar, saber a quién le estás hablando, no ponernos un cassette y a todos lo mismo. Y en segundo lugar, si hay opiniones, consultas, participaciones, respetarlas. Sus preguntas son mucho más importantes que tus contenidos, que tus lanzas informativas, que el tiempo que estuviste trabajando para esa presentación. El público es más importante que vos. En estas 500 personas, sin dudas, debe haber algún actor, actriz o algún estudiante de teatro o de arte dramático o de artes escénicas. Te debes a tu público. El orador es exactamente el mismo. Por eso, no le hables al público, sino habla con el público, siempre que el ambiente, el contexto lo permita. Sobre todo los docentes. Por eso, hagan participar, hablen con el público, disminuye el miedo oratorio, disminuye. Ya vamos, Lucas, con algunas consultas. Bueno, buscan indicadores de feedback, ver una persona que te asiente, ver una persona que te sonríe, te va a quitar miedo, busquen esos indicadores y si no están, algo está pasando. Hablen siempre de lo conocido, concéntrense en el aquí, en el ahora, desestimen pensamientos negativos. Uy, ayer perdió mi equipo, la Argentina, Messi no le emboca. En el aquí y ahora, esto es momento de la presentación. Desestimen pensamientos negativos y concéntrense en lo que tienen que decir, no en otras cosas, ¿de acuerdo? Apóyense en los medios audiovisuales, son extraordinarios machetes legales que sirven para guionarme y también para que el público triplique el nivel de recordación del mensaje. Así que apóyense en los medios audiovisuales sin reemplazarse. El protagonista de la presentación no es el PPT. No sé manejar presivideos, los hago bárbaro. Ok, es un soporte, es complementario, no suplementario a la acción del orador. Y por último, Luca, la práctica. La práctica vence al talento, siempre. La práctica vence al talento. El espejo, el celular filmado o un hijo adolescente son terriblemente crueles y sinceros. Son extraordinarios elementos para obtener feedback y te digan, vas bien, vas mal, me aburro. Luca, todo tuyo. Vamos primero con esa respuesta y después prepara otra pregunta. Analía, nos sucede muchísimo que a veces decimos algo que es incorrecto. Bueno, atentos. Somos seres perfectibles, nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, no hay ningún inconveniente. Cuando nos hacen preguntas en el auditorio, ¿por qué muchos profesores, oradores, instructores no quieren preguntas? Hay políticos, yo conozco políticos que van a programas de televisión con los cuestionarios guionados o semicerrados. Es un riesgo, ¿de acuerdo? Es un riesgo, es descubrir la posibilidad de que yo no sepa X cosa. Somos seres perfectibles. Bueno, lo primero que vamos a hacer, Analía, es diferenciar si la pregunta es de opinión o es de contenido. La mayoría de los oradores entramos en pánico cuando vemos que una persona nos hace una pregunta y nos dice, en realidad yo opino o considero. Ahí está el secreto. Analía, son opiniones. Las opiniones son individuales y perfectibles y no es complejo para el orador salir con una respuesta del tipo interesante, sería para debate, porque usted opina esto, yo opino lo otro, vamos a conversarlo después, ¿qué le parece si lo vemos individualmente? ¿Lo invitas a tomar un café? La opinión es individual, es perfectible, tiene una fácil salida dentro del proceso oratorio. Ahora, ¿qué pasa si te preguntan un argumento? Por eso hay preguntas de opinión y hay preguntas de argumento, de hecho. Marcos, ¿cuál es la capital de Madagascar? Bueno, en mi opinión... No, ya me estás mintiendo. En tu opinión, no. La capital de Madagascar es esta y no es todas estas 205 restantes. Creo que hoy en el mundo hay 205 países o 210. No me acuerdo bien. O sea que es una. Considero... No. Cuando la pregunta de argumento es conocida, se responde y punto. El problema es cuando la pregunta de argumento es desconocida. Bueno, ¿sabes qué hacemos la mayoría de los argentinos? Analía, mentimos. O decimos cualquier pavada. O en el discurso político muchas veces intenta salir tangencialmente hacia la salida, nunca en forma perpendicular, tangencialmente hacia otro lado, ¿de acuerdo? La capital de Madagascar es Lagos. Muchas gracias. No. Hay alguien en el público que dice, mira, yo no sé cuál es la capital de Madagascar, Marcos, pero la capital de Nigeria es Lagos y no creo que en el continente africano haya dos países con las mismas capitales. Entonces,
Hay pocas opciones. La realidad es que el buen orador tiene que decir no sé. Tiene caminos alternativos como no estoy seguro, prefiero confirmarlo, vamos a chequearlo, parafrasear. El parafraseo sirve cuando la pregunta es compleja y compuesta, no cuando la pregunta es simple, capital, ¿no? Ahora, ¿qué opina usted sobre los hechos y los números de economía de Madagascar? Y tiene datos y argumentos. Bueno, ahí es otra cosa. Ahí sí funciona el parafraseo. O el humor, para reconocer que uno lo desconoce. Pero la pregunta es, ¿qué inconveniente hay que el orador diga, no estoy seguro? Lo que sí te recomiendo, Analía, es no decir abiertamente, ni idea, siguiente pregunta. Porque lo que tiene que ver el público es la predisposición tuya para vos también querer conocer la respuesta. Entonces, Analía, no estoy muy seguro y soy fanático de la película de Alex el León, La Jirafa, Marty y demás, pero creo que en ninguna de las tres películas nombran la capital. ¿Lo chequeamos en unos minutos? No hay problema. Le dijiste no lo sé. ¿Qué problema hay de decir no lo sé? Ningún especialista sabe absolutamente todo. ¿De acuerdo? Vamos con otra, Luca. Muy bueno, Luca. Vamos a empezar al revés. Vos fíjate que me estás preguntando cómo hacemos para controlar el tiempo. Obsérvenme todos, Uso una pequeña ironía suave, que es mirar al reloj. En oratoria está aceptada la ironía suave y no está aceptada la ironía corrosiva. La ironía suave, para algunos docentes o abogados, la ironía socrática, aquella que invita a la sonrisa, a la aceptación, claro. La ironía corrosiva, aquella muy usada en política que no genera buenos resultados salvo para aquel que la realizó. La corrosiva es aquella que, como dice la palabra, roe, corroe, burla, lastima. En oratoria la ironía corrosiva no está aceptada, la ironía suave sí. Yo acabo de utilizar una ironía suave. ¿Y por qué lo hago así, Luca? Porque, ¿qué problema hay que una persona en una presentación mira el reloj? La oratoria trae una carga de solemnidad y de clasicismo que todavía es representada por algunos docentes. Yo les dije que les iba a dar algunas pildoritas para aquellos que cumplimos funciones de la profesión más importante del mundo, que es la de maestro. La más importante. Después nos peleamos con los médicos y los abogados. Pero la más importante del mundo es la de maestro, sobre todo la del maestro de nivel inicial y la del primario. Traemos un método del siglo XIX con contenidos del siglo XVIII. O traemos un método de principios del siglo XX con contenidos del siglo XIX. En pocas escuelas, en pocos centros educativos, se busca que el alumno logre resolver conflictos, encontrar oportunidades, cruzar materias, ¿no? Bueno, vamos a estudiar tal cosa, que la cruce, la geografía, la historia, la biología, la literatura, ¿no? Entonces, dentro de esa carga que traemos de un mecanicismo docente de principio del siglo XX o de fines del XIX, miren de lo que estamos hablando, está la solemnidad del docente, la solemnidad. Entonces, nos genera duda de cómo hago para controlar el tiempo. Uy, me faltan 20 minutos. Mirar la computadora, el reloj. Che, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Por supuesto que dependiendo la formalidad de la presentación. ¿Qué problema hay que un docente mire el reloj? ¿Qué problema hay que un político haciendo una presentación mire a una persona y le diga 5 minutos? ¿Qué problema hay que yo esté acá y solo me diga Marcos vas atrasado? O me haga una seña. Quitémosle solemnidad a la comunicación. Cuanto más natural, humana, cálida es, mejor es para el público. El público ya no quiere expertos, el público quiere líderes humanos y cercanos. ¿De acuerdo? Y en función a la segunda consulta, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, en primer lugar, tranquilícense, miren al público. Yo sé que cuando uno está muy tenso acá adelante, no ve caras, no ve a Gustavo, a Sol, a Nico, a Karina que están allá atrás. Ve como una masa de gente que está probándome, ¿no? Es desesperante, pero con respiración, con las técnicas de conductas de reaseguro que yo les fui contando, practicando la presentación, observen, hay 5 indicadores naturales. 1, la sonrisa. Una persona que sonríe está contenta, está productiva. 2, el asentimiento. 3, la predisposición corporal. Hacia adelante, no está tomando apuntes. La predisposición corporal del público, de las personas.
4, la participación. Y Marcos, nadie que está desinteresado pregunta. La gente desinteresada se va o agarra el celular. 5, la coparticipación con otra persona para conversar sobre el tema. Entonces no tenés 5 indicadores de feedback, tenés 10 indicadores de feedback. 5 que están realizando y va todo bien, 5 que no están realizando y va todo mal. Si va por el lado izquierdo, vamos bien, me están dando indicadores de feedback. Pero hay algo mucho más fácil e importante. Pregunten, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Marcos, ¿podemos hacer un break? ¿Estamos cansados? Te están diciendo, cortá, frená, mirá. La comunicación y la educación del siglo XXI arrastra el clasicismo mecanicista y el sistema solemne de que el orador habla y el público escucha. El docente dice, dicta y el alumnado está quieto. Yo he escuchado a docentes este año decir, lo que pasa es que los chicos en Zoom no aprenden porque se mueven y para que las ideas entren hay que estar quietos. Yo lo escuché en la Argentina, yo lo escuché. ¿Cómo que una persona tiene que estar quieta para que le entren? Entonces, traemos un caudal de paradigmas comunicacionales y docentes que tenemos que correrlos un poquito. Esta es la época. A nosotros nos toca ser protagonistas de un enorme cambio social y laboral. Yo tengo algunas cositas publicadas, escritas por ahí. Desde la revolución industrial, desde la grande, la textil, la de Escocia, la de Birmingham, la grande de Inglaterra que modifica todo el tejido social inglés y europeo. Desde ese periodo, hace 250 años, que no hay cambios sociales y laborales de la magnitud que se están produciendo entre el 2019 de diciembre y diciembre de 2021, ahora dentro de 6 meses, cuando más o menos se empieza a acomodar todo. Cambiamos la forma de festejar un cumpleaños con una madre. Cambiamos la forma de trabajar. El microcentro está vacío. En el interior suceden cosas similares. Vamos a empezar a ser ciudadanos y empleados del mundo. Muchos de ustedes, de los que me escribieron, que tienen 25 o 26 años, van a definir sus puestos laborales confirmando si pueden trabajar desde las Islas Galápagos o desde Miami o desde Montevideo. Cambió el mundo. ¿Cómo no vamos a cambiar la forma en que nos comunicamos? No podemos seguir haciendo un discurso solemne y protocolar por Zoom. ¿De acuerdo? Trabajen con feedback. Observen los indicadores, busquen participación, relajémonos, miremos los apuntes, anotemos, juguemos, trabajemos. No hagan un discursito solemne, paraditos, detrás de un atril, porque la mayoría de esos discursos son discursos monologados informativos. Y recuerden, voy de vuelta, una persona en promedio. Esto es una investigación que la pueden buscar de la London Business School, que estudió cómo aprenden las personas, los adultos. Los números en todas las investigaciones son similares. Una persona en promedio recuerda el 10% de lo que escucha. Monólogo, ¡pum!, escucha. El 30% de lo que escucha y ve. Presentación visualizada, un PPT. El 50% de lo que escucha, ve y participa. Intercambio, feedback, lo que me preguntaban. Y el 90% de lo que escucha, ve, participa y hace, acciona. Si fuésemos 5 en vez de 500, yo les diría, Liana, vení. Toma tal tema, vas a hacer una presentación. No, pará, me muero de los nervios. La acción, un gramo de acción es 1000 veces más valioso que una tonelada de pensamientos. Dale, acción, acción, acción. ¿De acuerdo? ¿Por qué seguimos haciendo discursos monologados? Si ni los políticos hacen discursos monologados y buscan el intercambio. ¿Por qué el modelo político hoy es de reunión vecinal reducida y no de grandes masas en un balcón? Justamente porque logra cercanía, acercamiento, identificación. Como un funcionario, un profesional, un docente, un emprendedor como ustedes, no vamos a seguir ese modelo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de horario? Vamos a mirar. Bueno, hablando de horarios. Me gustaría meterme, Lucas, si me permitís, 2 minutos. Vamos yo algo les conté de las leyes, vamos a pasarlas un poquito, porque hubo varias preguntas en LinkedIn y algunas preguntas que me hicieron llegar. A propósito, quiero decir que todas las personas conocidas y amigas que están del otro lado, no vale hacer lo que hicieron, de decirme, Marcos, estuve en tu taller, avísenme, así me preparo, ¿no? Hernán, Mariela, ¿no? Saludos a Córdoba, San Luis y a varios lugares. Es una broma, por supuesto. ¿Qué pasa con la estructura de presentación? A ver, Marcos, tengo una presentación, mándamela. Llega el PPT, está mal. Ya está. Bueno,
Una presentación tiene 2 o 3 maneras de planificarse, esto algo hemos visto. Fíjense en el PPT, apertura, desarrollo, cierre, despegue, vuelo y aterrizaje. ¿De acuerdo? Bueno, en la apertura, en la oratoria presencial, hacíamos 3 o 4 cosas. En el desarrollo, en la oratoria presencial, hacíamos 3 o 4 cosas. En el cierre, hacíamos 2 o 3 cosas. ¿Por qué? Porque en un auditorio cualquiera que no te conozcan, a medida que te van conociendo, todas las herramientas oratorias se van dinamizando, van ganando plasticidad, se van flexibilizando. El público no compra los argumentos, el público no compra el call to action, el llamado a la acción. ¿Qué compra el público en los primeros segundos de la presentación? El orador, no, la persona. Entonces, mostrá que sos una persona. Dale elementos que hagan referencia a Marcos y no al profe de oratoria. Después el público compra al técnico, al político, al docente, al funcionario. Los premios Nobel firman los libros como Acemoglu, Robinson, Kahneman. No dicen PhD, premio Nobel, porque se prioriza el currículum humano por sobre el técnico profesional. En toda apertura, lo que tenemos que darle al público es condimentos humanos para que nos acepten. Luego, condimentos técnicos para que acepten al profesional. Luego, una presentación, una visión previa para contar al público qué es lo que vamos a hacer y vamos a romper el hielo con un refuerzo. Por eso dice, una pausa para obtener atención, un silencio, una pausa, no pisar al público con el murmullo. Lo primero que hace el orador es pausa, silencio, para captar la atención y que el público, llegó el orador, llegó el profe. Si yo, orador, piso el murmullo o empiezo a hablar por sobre los celulares, en los próximos 40 minutos voy a tener celular y murmullo ahora. Si yo, orador, lo que hago es una pequeña pausa y si el grupo es muy masivo, buenos días y espero. ¿Comenzamos? Y espero. El público se va organizando y yo, con mi presencia, genero esa atención. No se olviden que todos los oradores, cuando estamos parados, generamos un sentido de visión descendente y el público mira en forma ascendente. Es decir, que la voz de mando natural la tiene el docente cuando está parado. Por eso se dice que en presentaciones formales o protocolares, el orador nunca se sienta. ¿De acuerdo? Pausa. En segundo lugar, presentación no curricular. Licenciado, doctor, no la persona. Después una presentación pseudo curricular, muy cortita. Luego rompemos el hielo. ¿Con qué? ¿Con un argumento? ¿Con un dato de la técnica ARA? No, con un refuerzo, con una anécdota, con una referencia a la localía, un agradecimiento a la invitación, una referencia al resto de los oradores, al contexto, con elementos blandos, cálidos. Y si quieren, en oratoria presencial, hacemos una visión previa, que es una hoja de ruta. El cómo lo vamos a hacer. El avión despegó, se pone derechito al piso y empieza a volar a velocidad crucero. En la industria aeronáutica siempre se dice que los aviones flotan, ¿no es cierto? Que la sustentación es el efecto que permite que los aviones floten. Las presentaciones también flotan, ¿de acuerdo? Y en general, cuando un vuelo despega bien, aterriza bien, y en general, cuando una presentación despega, arranca bien, termina bien. Y una presentación que despega mal, es complicado. Por eso, clave, tanto hincapié en la planificación de los primeros 4 minutos de cualquier presentación. Lo que empieza bien, termina bien, lo que empieza mal, termina mal. En el desarrollo vamos a usar la ley del ARA. Argumentos, refuerzos, pausas. Argumentos, refuerzos, pausas. Argumentos, refuerzos, cierres parciales. Argumentos, refuerzos, cierres parciales. Y cuando estamos llegando al aeropuerto de destino, tenemos que empezar a bajar el avión para que disminuya la altura, disminuya la velocidad y hacer un cierre con una conclusión que tiene que tener un verbo. ¿Qué es un verbo? Cualquier palabra que termine con ar, oír. Si tu presentación es informativa o es expresiva, podés no tener un verbo. Ahora, si el objetivo de tu presentación, del proceso oratorio, es generar un cambio en la conducta, en la acción o en el sentimiento del público, algún verbo vas a tener que utilizar. Y si no tenés el verbo, no vas a persuadir, no vas a lograr convencer, hacer pensar, movilizar o hacer sentir. Esa persuasión puede ser conductal, puede ser haciendo referencia a una conducta, a un pensamiento o al sentimiento. La persuasión para los niños, que está hecha en los libros de lectura,
Disney, Pixar, antiguamente Hanna-Barbera, todos los nuevos autores que hay que escriben cuentos para chicos, inclusive los nacionales, Liliana Padovani, hay infinidad de autores, ¿no es cierto? Hacen referencia a la persuasión emocional, es decir, a que el refuerzo, la historia, el storytelling, la anécdota, la metáfora, represente los datos que el chico no quiere. Eso se llama persuasión emocional, una fábula, un cuento, una historia, una anécdota, ¿de acuerdo? Los adultos somos muy susceptibles a la persuasión emocional. Aquellos que lo sepan utilizar empiezan a hacer discursos más emocionales que argumentales o equilibrados. Despegue, vuelo y aterrizaje. Pregunta del millón, corazón de la oratoria remota. ¿Cómo cambia esto en comunicación presencial? Zoom, Meet, Teams, Cisco Webex, Blue Jeans y todas las plataformas que hay. De esta manera. Lo que vamos a hacer es diseñarlo con una apertura. En el medio vamos a hacer una visión previa, vamos a hacer un desarrollo, una revisión y una conclusión. De esta manera va a estar mucho más ordenado, dirigido y capitaneada la presentación. Vamos a dejarla para que todas las vean. Fíjense que la apertura no cambia mucho, pero tiene en rojo la visión previa. La visión previa es una síntesis detallada de qué vamos a hacer en este Zoom y cómo lo vamos a hacer. Con la visión previa le estamos indicando al público que no solamente vamos a ser oradores, sino que vamos a ser moderadores, que vamos a capitanear el barco. ¿De acuerdo? En el desarrollo, en el vuelo, vamos a utilizar muchas pausas, cada 8 o 12 minutos, para lograr cuñas entre argumento-refuerzo, pausa, argumento-refuerzo. De esta manera, con esos momentos, transformamos nuestro monólogo en una lección dialogada o al menos en un monólogo dialogado. Y esas participaciones no hacen tan aburrido, tan bucólico ese Zoom de 45 minutos. Antes del cierre, vamos Luca a las preguntas, vamos a poner una revisión. Y la revisión tiene dos objetivos. 1. Repasa los puntos principales. 2. Le da idea implícita al público de que estamos arribando a la conclusión. Y ahora sí, viene el cierre, que también tiene que tener un verbo que apunte a una acción, una emoción o un razonamiento. Entonces, apertura, desarrollo y cierre en las presentaciones presenciales. Presentaciones remotas, apertura, desarrollo, cierre, en el medio, visión previa, revisión, mucha pausa, mucho refuerzo. Luca, vamos a algunas preguntas, pero fíjate, ¿cuáles son los grandes cambios entre la oratoria remota y la presencial? Una clara y precisa visión previa. 1. Avísenles qué vamos a hacer y cómo. Capitaneen el barco. 2. Más pausas. Mucho más pausas. Esto. Pausas. Anímense a quedar en silencio y no lo rellenen con y muletillas, con vicios lingüísticos o con dopamina, hablar por hablar. 3. Si hay más pausas, hay más cierres parciales, más comprobaciones de entendimiento, más ¿y usted qué opina? Y Carlitos, ¿qué te parece? Y María, ¿qué querés? 5. Diseñen por bloques, con cuñas de pausa. No diseño 45 minutos. Diseño 4 o 5 porciones de 8, 10 o 12 minutos. ¿De acuerdo? Sin perder la apertura y el cierre. ¿Sí? 5. Reduzcan el tiempo. La mitad. 45%, 60%. No es lo mismo 60 minutos presencial que 60 segundos remoto. 6. Ralenticen la dicción. No aceleren para terminar. Hablen al 80-90% de su dicción natural. 7. Busquen y hagan participar más. 8. Interactúen. La participación puede ser oral o gestual, el punto 7. El 8, interacción, mano levantada. Marcos, y a mí me parece, yo opino que... 9. Sumen muchos refuerzos. Argumentos no. Anécdotas, citas, oximorones, metáforas, definiciones negativas, ejemplos, participaciones, metáforas, aliteraciones, historias, contrastes, polarizaciones, humor, imágenes gráficas, participaciones. Les dije 15. Sumen mucho refuerzo para apagar el aburrimiento generado por un medio frío como el Zoom.
y paciencia. Relajémonos un poquito, más paciencia. Abran el amperímetro del orador. Es un medio nuevo, frío, que tenemos que aprender, conocer. En la facultad estuvimos 6, 7 años para aprender a hacer una presentación, una lección. En el colegio no nos entrenaron en comunicación oral, nos entrenaron a veces en comunicación escrita. No fue fácil aprender a hablar en público. Tenemos que reaprender a hablar en público de manera remota. ¿Sí? Luca, vamos. Vamos de atrás para adelante. Hace muchos años, hace 20 años, había un juez que se llamaba Castrilli, le decían el sheriff. Algunos de mi generación lo recordarán perfecto. Y cuando el señor te ponía una roja, como decís vos, era apático y parecía que estaba muerto. Gustavo se ríe porque se acuerda de Castrilli, ¿no es cierto? Tenemos una generación, él es mucho más grande que yo, pero tenemos una generación similar, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, a ver, pregunta de alumno. En general los alumnos, cuando somos alumnos, pensamos que el profesor está esperando ir a esa clase para preguntarnos a nosotros esa pregunta que no sabemos y complicarnos la vida. No, tal vez el profesor discutió con su pareja, tal vez el profesor se contagió de coronavirus y no recuperó el olfato y quiere comerse unas mollejitas al ajo. Por ahí el profesor está pensando que se olvidó de pagar la factura de Edesur. Realmente no lo sé. Lo mejor que podemos hacer como alumnos es concentrarnos en la presentación, en la bolilla, término viejo, en el tema, y desarrollarlo sin darle mucha importancia al feedback que el profesor me entrega. Si yo empiezo a comprar los indicadores, y lo más probable es que desapruebe o que reduzca mi nota notablemente. Entonces, no nos hagamos tanto problema si mi profesor está apático. Hagámonos problema si mi auditorio está apático. Está clarísimo que tenemos que hacer un break y tenemos que modificar nuestra planificación en breves 3 minutos porque hay algo que no está saliendo bien. ¿De acuerdo? Así que si mi profesor es apático y probablemente no lo podamos hacer sonreír y él simplemente quiera terminar el día e irse a su casa. Lo desconocemos. No puedo dar una opinión en un escenario que realmente lo desconocemos. Pero esa fue mi recomendación. Luca, me preguntaste qué pasa si me preguntan algo y no lo sé. Lo que vos dijiste se llama parafraseo, se usa mucho en ventas y en negociación, muchos abogados lo usan. Marcos, ¿qué opinás con respecto a la capacidad oratoria de los últimos dirigentes de la Argentina? Luca, vos me estás preguntando qué opino sobre los oradores políticos que tenemos en el país. El parafraseo se utiliza para simplificar una pregunta, confirmar que lo entendí, o hacer pensar al público si esa realmente es la pregunta que vos me quisiste hacer. Pero no sirve el parafraseo como mecanismo para zafar de una pregunta argumental de contenido que desconozco la respuesta. ¿Por qué? Marcos, ¿cuál es la capital de Madagascar? ¿Cuál es la capital de Madagascar? Como parafraseo. Y alguien la sabe. Buenísimo, respondida. ¿Y si no la saben? ¿Y si la dice mal? ¿Y si Carlitos en el fondo agarra el celular y busca y dice, che, no es Lagos, es Antananarive? Estoy en el horno. Y ahí pierdo la confianza, Luca. Y cuando el orador pierde la confianza del público, el orador te da 2 persianas. El público te da 2 persianas. Te baja una y te da otra chance. Si no cree algo, en la segunda cerrada no se abren más las persianas de la confianza, no se abren más las persianas de la veracidad. Y si se rompe el vínculo de confianza argumental entre el orador y el público, no lo levanta nada. Marcos, ¿cómo se habla en público? No, para eso hay que nacer. Yo no creo en eso. No. Entonces, yo no puedo dar un argumento que realmente no creo o desconozco. ¿Qué combustible utiliza el cohete de Elon Musk? ¿Qué combustible utiliza? Súper, 5.000 octanos. Y tenés ahí a Carlito que lo busca. Estás en un problema, ¿de acuerdo? Entonces, de vuelta, el parafraseo sirve como elemento de feedback ante una pregunta muy compleja, compuesta, para hacer pensar al público o para clarificarla. Si no, chamullo, no lo sé y listo. Muchachos, acostumbrémonos a esto. Señor, doctor, profesor, señor, señora, presidente, ¿qué opina con respecto a? No sé. Voy de vuelta. No estoy seguro. No es mi tema.
Cuando empezó la pandemia, le preguntaron al técnico del Liverpool qué opinaba con respecto a la pandemia. Búsquenlo, muchos futboleros lo han visto. Fue un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de comunicación. No recuerdo el nombre del técnico del Liverpool, muchos de ustedes sí, mi hijo que me debe estar diciendo se llama algo con loop o doble O, algo así. Lo miró al periodista y le dice: señor periodista, yo soy un técnico con una gorra barata, una barba fea sin afeitar, algo de fútbol sé, y usted me está preguntando con respecto a qué opino yo con respecto a las medidas inmunológicas que hay que tomar en la ciudad de Londres o Liverpool. No tengo la más pálida idea, pregúnteselo a un médico. Aprendamos a decir: no lo sé, no soy médico, no soy especialista, lo leí, me lo dijo mi abuela Rosa, lo vi en Facebook, me parece que es un fake news. Un orador no puede saber de todo, un orador sabe de uno o dos temas. Yo sé de oratoria y creo que algo de tenis, algo, no sé cómo se hace una chocotorta. Entonces, zapatero a tus zapatos. En la educación tenemos que tener maestros, pedagogos y especialistas en ciencia de la educación. Y en medicina tenemos que tener inmunólogos, neurólogos y cardiólogos. No intentemos responder algo que desconocemos. No argentiniemos. Tercera pregunta. Rápido, el tono. Bueno, si estás hablando muy rápido, tenés que intentar darte cuenta que el público te está dando indicadores de no entendí bien. Por eso, en oratoria remota, observa el mosaico y diseñá de forma tal que te permita tener a no menos de 8 o 10 personas para que te den feedback. Si vos ves que hace un largo rato no te preguntan, no haces pausas, el público está en otro lado, se apagaron algunas camaritas, uno de los errores que podés estar cometiendo es que estás hablando demasiado rápido. Y acá hay un punto importante, que es los oradores que liberan dopamina. La pausa tiene 3 errores, y voy a tocar un tema que teníamos que trabajar hoy con esta pregunta. Esto es la pausa. La pausa es una demora estratégica que permite hacer pensar, que permite hacer sentir después de un refuerzo, que permite ordenar al orador, que permite involucrar al público. La pausa a veces se rellena de 3 cosas: muletillas, vicios lingüísticos o dopamina. La muletilla lo vamos a ver en unos minutos. Este tipo, nada. El vicio lingüístico, vulgarismos, dequeísmos, comoqueísmo, barbarismos, extranjerismos, un pocoísmo. Dopamina. Hay oradores que hablan sin parar. Son los oradores que no son asertivos y hablan y llega un momento que el público está roncando, mirando el celular. Milanesas con puré o hoy es viernes, unas papas fritas con provenzal y está imaginando ese plato de milanesa llena de tuco, con papas, está en otro planeta. Sol se agarra la panza detrás de la cámara. La dopamina es una hormona fabulosa, es similar a la endorfina, pero tiene algo particular que es que anula el reloj biológico, anula los ciclos circadianos que me permiten a mí observar de que esta chica no me quiere escuchar más, de que este público está aburrido, que la hora terminó. Entonces son oradores que hablan sin parar y no tienen la capacidad de tomar o entender el feedback. Ojo, mucho cuidado si somos oradores que liberan dopamina. Particularmente yo soy de hablar rápido. Cuando trabajo con grupos americanos, sudamericanos en idioma castellano de otros dialectos, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, yo muchas veces doy clases para un centro educativo que agrupa a las diversas regiones de Bolivia, me pongo carteles en mi casa o en el estudio donde dice más despacio, más despacio. ¿Por qué? Un porteño que habla rápido por Zoom a 5 dialectos castellanos, pero dialecto significa movimiento del idioma, el tano del norte, el tano del sur, el brasilero del norte, el brasilero del sur, el cordobés con el... ¡Pará! Entonces, hablemos más despacio. En general, la dicción articulada, bien vocalizada, es más efectiva que hablar sin parar. Y cuidado que en oratoria, hablar mucho no es sinónimo de hablar bien. Hablar rápido puede ser un estilo,
pero en oratoria remota no es sinónimo de hablar bien. El que habla rápido o habla mucho es como un Fórmula 1 sin frenos. La salida espectacular. Ahora, en la curva necesitas frenos y amortiguadores, si no, seguimos derechos. ¿De acuerdo? Luca, querido, última pregunta. Marcos, ¿podrías dar un ejemplo de verbo? El objetivo de esta presentación de Marcos en el encuentro número 2 para con ustedes es que ustedes puedan llevarse y aplicar herramientas para que sus presentaciones sean más efectivas. Llevar, aplicar, trabajar, proponer. Eso es un ejemplo de verbo. El objetivo de un político es que lo voten. Votar, convencer, generar. El objetivo de un gerente bancario es cambiar, porque los índices de plazo fijo nos dieron mucho más bajo. Entonces, o nos modificamos o corre riesgo nuestro trabajo. El objetivo de Sol es que todo lo que tenga que ver con imagen, sonido, luz esté perfecto. Entonces va a trabajar para lograr eso. Cualquier palabra que termine en ar, er, oír. Y es una muy buena pregunta y es un muy buen indicador. Si ustedes tienen que armar una presentación con un propósito de persuasión, de convencer, y no tienen claro el verbo, no van a convencer. El verbo identificado es el elemento que te va a decir puede ser persuasiva. ¿De acuerdo? Parafraseo, dopamina, profe apático, preocupate por aprobar, no le des bolilla a la cara del profesor, y el verbo. Luca, ¿una más? Bueno, muy buena pregunta, Luca. A ver, el debate presidencial, la Argentina era uno de los pocos países que no tenía debate presidencial, llegó tarde. El debate presidencial es una respuesta democrática. Tiene que tener, en algunos países con culturas democráticas mucho más amplias que el nuestro, existen desde hace 200 años, en algunos países europeos desde hace más tiempo. Hay países como Islandia que tienen debates presidenciales hace 4 siglos. Por supuesto que lo que llegaba a la población es ínfimo, ¿no es cierto? Hoy con los medios masivos, un país no puede no tener debate presidencial. Es el punto de partida para. En primer lugar está perfecto, tiene que estar, es obligatorio. En segundo lugar, los estilos se pueden discutir. En tercer lugar, en la Argentina, me parece a mí que los profesionales de los medios y de la comunicación que intervienen son los mejores. Y los últimos que yo vi son muy positivos y cada vez se hacen mejor. Cuarto punto, mejor armado y estructurado el debate presidencial, más fácil deja descubierta las falencias de los candidatos. ¿De acuerdo? Que ese es el objetivo, poder encontrar, a ver dónde se ven los errores de los candidatos o los aciertos. Si está claro, si todos los partidos políticos participan, si nadie tiene la manija organizativa o oficia de anfitrión, salen muy bien y están bárbaros. No te olvides, Luca, que hubo debates presidenciales que cambiaron la historia del mundo. El debate presidencial entre John Fitzgerald Kennedy y Nixon, sí, creo que fue Nixon, gana John Fitzgerald Kennedy por algunos errores de Nixon. Y hay otros debates presidenciales que fueron definidos porque uno de los candidatos mira el reloj. No significa que la oratoria defina al candidato, significa que hay un conjunto de cosas que ayudan a esa definición. Si esa pelea estaba disputada por un puntito, y estamos hablando de 200.000 votos, con 20 puntos de share, estamos hablando cada punto, más o menos 99.000, 95.000 personas, un punto, ¿sí? Estamos a 20 puntos, son 2 millones de personas, te cambió la elección. Tienen que estar, deben estar, tienen que ser transparentes. Un país como la Argentina no podía no tener debate presidencial. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedan, Sol, corregime, 15 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Nos quedan unos 15 minutos. Voy a hacer referencia a esto, y voy a dar lugar para 2 o 3 preguntas. Dice por acá, silencios, pausas. Estábamos hablando de la demora estratégica. Fíjense que yo le puse un pentagrama con unas notas, ¿no? Aquellos que sepan de música, yo tengo el mismo oído que esta botella, lo intenté con el saxofón, pero no funcionó. En música hay corcheas, hay fusas, hay semifusas, hay redondas y hay blancas. La redonda y la blanca son tiempos de silencio, una dura 4, la otra dura 2 tiempos, pero son tiempos en donde hay silencio. No se quedó congelada la imagen de Sol y Gustavo, hice un silencio. No existe armonía en la presentación.
no existe armonía en la dicción si el sonido no está lleno de silencios. La pausa, la demora estratégica en comunicación presencial es imprescindible y en comunicación remota es 5 veces más imprescindible. Lo que le da seguridad al orador no es lo que dice, es lo que calla. Cuando recuerden esa pareja, expareja o aquella novia o novio que hablaba sin parar, ¿no? Y vos decías, ay, necesito una aspirina grandota. Cuando las personas hablan sin parar, no generan solidez, generan mucha, pero mucha duda de por qué no me dejas participar, sobre todo para un docente, para un político, para un funcionario. Las pausas cumplen muchas funciones, pero a mí me interesa contarles que hay adentro de las pausas cuando los rellenamos. Miren, ¿se entiende? ¿Sí? O sea, no. Digo, bueno, y acá viene la que más me gusta. Nada. Un pescado. Nada. Nemo. Buscando a Nemo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y nada, yo quería contarles, y nada. ¿De qué está? ¿Cómo nada? ¿Qué son las muletillas? Son cuchillazos a la precisión del orador. La muletilla, el vicio lingüístico, son 2 formas de reemplazar esto. Cuando vemos un orador que hace muletillas, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Japón, en Canadá, se hacen torneos de oratoria. En la Argentina hubo durante mucho tiempo un club que se llamaba el Club Toastmaster, toast de brindar, del brindis, en donde se podía practicar oratoria. Hay algunos colegios que están volviendo a los sistemas de la ONU de debate en donde se practica oratoria. En general, la oratoria es un síntoma de la educación medianamente organizada. Cuando se producen estos debates o estos torneos, los profes, los jueces que oficiamos para evaluar un discurso, no tanto el contenido sino el conjunto, lo primero que miramos es si hay muletilla. Buenos días, ¿cómo están? Primero no sale. ¿Qué es una muletilla? Un movimiento innecesario y repetitivo del cuerpo o de la palabra que reemplaza la pausa y genera al principio desconcentración, después hastío y después humor o falta de seriedad. Ahí viene el otro E. En cualquier caso, cuando ponemos muletillas, lo que estamos haciendo es perdiendo precisión y perdiendo solidez como comunicadores. Las muletillas en comunicación presencial se notan. En comunicación remota se notan mucho más. ¿Por qué? Porque como hay menos lenguaje gestual, hay menos interacción de las manos, de la proxemia, de la distribución de los espacios, del caminar por diagonales en el aula o en el escenario, la dicción, la forma de la oralidad, reemplaza todo lo que había en el lenguaje gestual, que era el 70% de la interpretación del mensaje. Hace medio millón de años, cuando Lucy y su familia estaban comiendo a la luz del fogón que Lucy o el marido pudo cazar, ¿qué hacía Lucy cuando retaba al marido? Le decía, te pedí que cambies el fogón, le hacía un gruñido, porque no existía el lenguaje gestual y faltaban 470.000 años para el lenguaje oral. La voz es lo primero que llama la atención. El sonido hecho no palabra es lo primero que escucha el médico cuando entras al consultorio y te hace la anamnesis, te hace el análisis, ¿no es cierto? Hola doc, ¿cómo va? Te echo pelota. Hola doc, ¿qué le pasó? ¿De acuerdo? ¿Cómo suena? Todo esto de la oralidad cobró mucha importancia en los lenguajes remotos, porque no hay lenguaje gestual que era más de la mitad del lenguaje total. Entonces, las muletillas, los vicios lingüísticos, Eliana, no sé si preguntabas vos, la voz, la forma en el decir, el timbre, la frecuencia, la velocidad, la ralentización, temas que vamos a ver el miércoles que viene, hacen a una buena comunicación, así de sencillito. ¿Qué son las muletillas? Son movimientos innecesarios y repetitivos del cuerpo o de la palabra. ¿Por qué se producen? Porque no estamos seguros, porque no tenemos suficiente solidez intelectual, no tenemos suficiente práctica o no tenemos suficiente solidez o seguridad psicológica, porque dudamos, porque no aguantamos esto.
Fíjense que los porteños entramos un ascensor, o un argentino entra en un ascensor y ¡qué calor! Sí, enero, ¿no? Llueve. Julio. No toleramos el silencio. Y los oradores que saben hacer silencio son más profesionales. Y los oradores remotos que saben hacer pausas o silencios en comunicación remota son más efectivos. Y los docentes que saben hacer silencio invitan al público a formar parte del acto educativo. ¿De acuerdo? El silencio es el principio del cambio entre el monólogo y la lección dialogada. Si hay muletillas, 1, intentar identificarlas. 2, intentar sacarlas, escuchándonos o usando amortiguadores biológicos. Por ejemplo, si estoy practicando o en un ámbito mínimamente informal, ¡viva la patria! Cualquier palabra inconexa que vaya dentro de esa pausa para que el bocho diga, ahí, ¿qué va? Nada. No, el silencio no es nada. El silencio es la segunda palabra más poderosa del mundo. El silencio hace pensar, el silencio hace sentir, el silencio hace reflexionar, el silencio invita a participar, el silencio invita a cerrar. ¿De acuerdo? Muletillas o vicios lingüísticos. Tenemos poquito tiempo y quiero algunas preguntas, después los vamos a ver. Yo después les voy a mandar el material, nos quedan unos pocos minutos, Luca, así que rápidamente los vicios lingüísticos de los argentinos son 5 o 6, dequeísmos o comoqueísmos, dequeísmo, queísmo, comoqueísmo, extranjerismos, en Buenos Aires. Sí, estábamos todos juntos haciendo un proyecto en un team, un proyecto en un equipo, ¿de acuerdo? No sirve el extranjerismo, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar de aquellas personas que hagan presentaciones en otros ámbitos. Cuidado con los idiotismos, palabras inexistentes, los vulgarismos, la monotonía, la redundancia, los barbarismos, los vulgarismos, ¿de acuerdo? Vicios lingüísticos que son faltas escritas u orales que dificultan la comprensión y la precisión del mensaje. ¿De acuerdo? Mucha información, Marcos, para un poco. Luca, te escucho. Perdón, el silencio es la tercera palabra más importante. La primera es la palabra, la segunda es el gesto y la tercera palabra más poderosa del mundo es la no palabra o el no gesto, el silencio. En primer lugar, Luca, vos fíjate cuán irracional son los miedos que estamos hablando de cuándo respirar. Siempre. Siempre. Creo que lo dice por acá, yo se los puse en algún apuntecito. ¿Cuáles son las funciones de las pausas? Y no es una ironía suave, lo voy a buscar mientras les cuento. Creo que dice, fíjense, se me fue. Bueno, fíjense que dice por acá, funciones de las pausas. Respirar. Respirar para oxigenar el auditorio y respirar uno. La pausa es para... Entonces, a veces hago frases de una sola tirada, como hacían en la antigua Grecia, que la sonoridad de las palabras era muy importante y hasta le daban ritmo o poesía. Bueno, a veces hace una frase, entonces, respirar. Hidratate, oxigenate, ventilate naturalmente, ¿no? Después está al revés, aquellos que se hiperventilan, entonces los ves cada vez más colorados. Y de repente dicen, no me estoy sintiendo bien. Claro, porque el cuerpo necesita una determinada cantidad de oxígeno. Menos me desmayo, más me desmayo, estás hiperventilado. Respira naturalmente y usa la pausa para esto, para tomar aire, natural, por la nariz. Eso es un poquito por falta de entrenamiento y falta un poco de práctica. Pero intentar respirar naturalmente y sacarle solemnidad a la oratoria, que es la que no te permite respirar y haces esa respiración de medio pulmón, no de... Entonces necesitas... para recuperar, ¿no? Porque el diafragma empuja, entonces, desesperado. Respiremos naturalmente, No es, recuerden que en oratoria nadie se infarta, el infarto es 5 minutos después. Bueno, ¿qué pasa cuando alguien monopoliza la palabra? En oratoria hablamos que hay 6 o 7 personalidades difíciles, tóxicas, personas que tuvieron una mala mañana. Si uno de ellos es el monopolizador, que es uno de los más comunes, monopolizadores, charlatanes, que quieren tener sus 15 minutos de fama, como bien decís, hay 3 o 4 pasos, pero hay que cortarlo, ¿de acuerdo? El tiempo es escaso, pero lo más importante es que todos deben participar. Entonces, en primer lugar, dale indicadores de que se apure. Sí, bien, perfecto. A ver, dale indicadores para que la persona avance un poquito. En segundo lugar, si te animás, utiliza el humor. A ver, dale, más cortito. Si te sale, usamos el humor.
Y en tercer lugar, haciendo referencia al público, nunca a mí, nunca el orador reta, nunca el orador reta, hace referencia al público. Carlos, puntualmente, ¿cuál es la pregunta? Porque estamos con poco tiempo y nos queda lugar para 4 o 5 y veo que en el Zoom hay varios que quieren preguntar. Por ahí no hay muchos que quieren preguntar, pero cuidado que aquellas personas que monopolizan la palabra, generan cansancio en el público y eso hay que identificarlo. ¿De acuerdo? Nunca un monopolizador puede reemplazar la función del orador. ¿De acuerdo? Hay que estar muy atento y observar. Generalmente se sientan en la primera fila y generalmente llegan muy temprano al Zoom. Generalmente. Vamos, otra. Bien. Bueno. Martín, en principio, gracias. Y el miércoles que viene vamos a hablar un poquito de viajes, porque vamos a hablar un poquito de storytelling y cómo se construye historias dentro de la presentación, ¿no? Hoy el storytelling es el refuerzo más valioso. Hay muchos funcionarios, docentes capacitándose en construcción de historias. Hay personas en Argentina que son extraordinarios cuentistas. Ana Padovani, Liliana Bodoc, fallecida lamentablemente, Mamerto Menapache, Luis Landricina, Norma Leandro, son contadores de cuentos que son una cosa maravillosa, ponerlos y escucharlos en YouTube, dentro de lo que es el cuentista humorista Marcos Munstock, ¿no? Aquellas personas que saben contar historias en general son muy buenos oradores. Todos tenemos un amigo que sabe contar muy bien historias, sazonadas, condimentadas, con IVA, ingresos brutos. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Me preguntabas con respecto a la pausa. Sí, Luca, hay pausas extremadamente largas que son incómodas. Es el orador que tiene que identificarlas. El problema con las pausas es que no hay ningún tiempo ni extensión para la pausa. ¿Cuánto dura la pausa? La pausa de Pinti dura una micronésima de segundo, pero hace pausa porque si no, no podría fonar. El sonido sale por vibración de las cuerdas vocales y porque el aire se exhala y se expulsa por ahí. Si no respira, no fona. Antiguamente, Gustavo se tiene que acordar, había un locutor que se llamaba Guerrero Martínez, un peruano extraordinario, en radio, Gustavo, si te acordás, decime, creo que era M, gracias Gustavo, me siento parte porque Sol tiene algunos años menos que nosotros, pero Gustavo, estamos ahí, y Hugo Guerrero Martínez hacía pausas gracias de 6-7 segundos, entonces vos ibas a la radio, ¿no? Y te fijas, hacer así con una radio ya es una patente neta de a qué generación pertenezco, ¿no es cierto? Y se apagó, se cortó y sus extensas pausas eran para reflexionar, para invitar al pensamiento. No hay un tiempo acorde. Ahora, eso va en función al ritmo. Había otra pregunta que decía, me embalo mucho. Las personas que hablamos mucho y rápido hacemos menos pausas. Y las personas que hablamos más pausado y lento hacen más pausas de frecuencia y más pausas de extensión. El idioma castellano, los idiomas occidentales tienen 17 signos de puntuación. 7 utilizamos habitualmente, punto, 2 puntos, comas. Los signos de puntuación en gramática son pausas en oratoria. Cuando yo leo una historia, un cuento, tengo comas y puntos para darle sentido a las palabras y que las palabras le den sentido estructural al mensaje. No hay un tiempo determinado, pero si se hace excesivamente larga, genera incomodidad. Entonces, ir calculando cada uno cuál es el tiempo acorde. Eso sí, un datito más. A mí una vez un fotógrafo, estábamos hablando de la pausa y me dijo, ¿cómo en la fotografía? ¿Cómo en la fotografía? Sí, cuando vos tenés la foto perfecta, no le des clic, dale un segundito más que va a estar más perfecta que la foto perfecta. En oratoria, dale un segundito más que esa pausa va a ser muy productiva. Un segundito más. Bueno, Luca, estamos en 31. Tú dirás si vamos con una o dos preguntas más o hacemos un punto seguido hasta el miércoles que viene. Bueno, hay 2 o 3 cosas importantes. Yo no me dedicaba a la comunicación, no estudiaba comunicación, no tenía pensado. Era una persona con cierta timidez. Empecé a hablar en público, me di cuenta que me empezó a gustar hablar en público recién para los 16, 17 años. No era protagonista en los deportes,
que es un buen indicador. Nunca fui capitán. A los 16, 17 años me pregunté, che, ¿qué es esto de la comunicación, hablar en público? Luego sí tomé un camino por ese lado. No me gustaba hablar en público. No era en el pan y queso del fútbol. Era elegido sexto o séptimo entre 10. Nunca fui capitán. Me empezó a gustar, me empezó a interesar y en algún momento me di cuenta, por haber tenido detractores, monopolizadores, que esto era una cuestión de conocer técnicas, métodos y practicar mucho. Y es el día de hoy que hasta las presentaciones, que para mí son recurrentes, por lo menos practico la apertura y el cierre, por lo menos. Y constantemente estoy leyendo, investigando, cambiando, pasando de PowerPoint a Prezi, de Prezi a Prezi videos y viendo oradores. Debo ver 2, 3 oradores por día en diferentes plataformas, formatos. Constantemente miro y observo al jefe de gobierno, al presidente, al gobernador, a la expresidente, con E, no con A. Constantemente estoy mirando porque se aprende a ser orador también escuchando, observando, mirando. Es muy importante intentar aprender qué es lo que nos están diciendo y darnos cuenta si es una presentación que tiene contenidos, si tiene método Brighton, es un discurso seducido, armado, sin sentido. Me parece muy valioso cuando hay un docente o un profesional que se cargó de contenidos para invertir su tiempo, su mente y su cuerpo y regalártelos. Me parece maravilloso. Por eso, para mí, la profesión más importante del mundo es la de las maestras. Yo sé que hay maestros, pero la maestra jardinera y el maestro de primaria son los generadores de oportunidades más importantes que puede tener un país o una región y son los oradores principales para un chico o para un joven. Así que no fui un gran orador de chico, se aprende, práctica y me encanta. Y pasión, obviamente, es lo que me gusta. Gracias, Luca, por toda la operación. Gracias a todos. Nos vemos en 7 días. Me voy a sacar el retorno porque está bastante feo la devolución, el sonido. Dudas, consultas, lo que pueda por LinkedIn, obviamente. Muchísimas gracias estar ahí y en 7 días nos volvemos a encontrar, mismo horario, vamos a intentar hacer algo bien interactivo, responder muchas dudas, muchas preguntas, muchas consultas. Muchas gracias, nos vemos.